Cuando Rosa entró a aquella iglesia abandonada, buscando refugio de la lluvia, lo último que esperaba encontrar era a una niña rezando frente al altar. Una niña pequeña, descalza, con un vestido blanco sucio de tierra. Una niña que no debería estar ahí, porque aquella iglesia llevaba cerrada 15 años, desde la noche en que el padre Anselmo desapareció sin dejar rastro. Y la niña rezaba en voz baja, tan bajito que apenas se escuchaba. Pero cuando Rosa se acercó, escuchó lo que la niña estaba diciendo, y lo que oyó hizo que se le helara la sangre. Antes de continuar, te pido que te tomes un momento para pensar. ¿Alguna vez has sentido que alguien o algo te estaba guiando hacia un lugar donde no querías ir, pero algo más fuerte que tu voluntad te llevaba allí? ¿Has sentido eso? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leerte y saber si tú también has sentido esa fuerza invisible que Rosa sintió aquella noche de tormenta. Y ahora, antes de seguir con la historia, suscríbete al canal y deja tu like, porque te lo aseguro, el final de este relato te pondrá la piel de gallina hasta el último segundo. Lo que Rosa descubrió en aquella iglesia no solo cambió su vida para siempre, sino que la obligó a tomar una decisión que ninguna madre debería tener que tomar jamás. Pero para entender por qué Rosa terminó en aquella iglesia maldita, en medio de una tormenta, con sus 2 hijos pequeños y sin un lugar a donde ir, tenemos que volver al principio, al día en que todo cambió, al día en que Rosa se convirtió en viuda, y al día en que perdió no solo a su esposo, sino también su hogar, su dignidad y toda esperanza de volver a ser feliz. Porque lo que Rosa aún no sabía es que aquella iglesia no era un refugio, era una trampa que llevaba esperándola 15 años. Rosa tenía 32 años cuando murió Javier, 32 años y 2 hijos pequeños, a Mateo de 7 y Lucía de 5. Javier había muerto en un accidente en la mina. Un derrumbe en su cuerpo nunca fue recuperado. La compañía minera le dio 1.500 pesos de compensación. 1.500 pesos por 20 años de trabajo, por una vida entera enterrada bajo la tierra. Con ese dinero Rosa pagó el funeral vacío, las deudas del tendero y las 2 mensualidades atrasadas del cuarto que rentaban en el pueblo. Cuando terminó, le quedaban 200 pesos. 200 pesos para empezar de cero. Pero el verdadero golpe vino después. Don Esteban, el dueño de la vecindad, apareció 3 días después del funeral, con un papel firmado por Javier. Un pagaré a Javier le debía 5.000 pesos, dinero que había pedido prestado para pagar el tratamiento de Lucía cuando tuvo neumonía el año anterior. Don Esteban era un hombre gordo, de bigote fino y ojos pequeños que se hundían en su cara como pasas en masa de pan. Olía a tabaco barato y a colonia cara. Tienes 2 opciones, Rosa, le dijo, recargándose en el marco de la puerta. O me pagas lo que Javier me debe, o trabajas para mí hasta que se cubra la deuda. Rosa sabía a qué tipo de trabajo se refería don Esteban. Lo había visto llevar mujeres a su cantina, mujeres que entraban con mirada perdida y salían con la mirada muerta. No tengo 5.000 pesos, susurró Rosa. Entonces, ya sabes qué tienes que hacer. Rosa lo miró directo a los ojos. Prefiero irme del pueblo. Don Esteban soltó una risa gorda, húmeda, desagradable. ¿Irte? ¿A dónde, Rosa? No tienes familia, no tienes dinero, no tienes nada más que esos 2 escuincles que te van a pesar como piedras en el cuello. Y tenía razón, Rosa no tenía a nadie. Esa misma noche, mientras Mateo y Lucía dormían sobre el petate en el piso, Rosa hizo una mochila con lo poco que tenían 2 mudas de ropa, una cobija raída, la foto de la boda y una medalla de la Virgen de Guadalupe que había sido de su abuela. Al amanecer, despertó a los niños. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Mateo con los ojos hinchados de sueño. ¿A buscar un lugar mejor?, mintió Rosa. Caminaron todo el día. Salieron del pueblo por la carretera vieja, la que ya nadie usaba desde que construyeron la autopista. Rosa llevaba a Lucía en brazos y Mateo caminaba a su lado, agarrado de su falda. El cielo estaba gris, pesado, cargado de lluvia. Para la tarde, los pies de Rosa sangraban dentro de sus zapatos rotos. Mateo
Lloraba de cansancio. Lucía se había quedado dormida, y su cuerpecito ardía de fiebre. Y entonces empezó a llover. No una lluvia suave, una tormenta feroz, violenta, que caía como látigos de agua helada. Rosa corrió buscando refugio. Cualquier cosa en un árbol grande, una casa abandonada, en lo que fuera. Y entonces la vio. Al final del camino, entre los árboles, se alzaba una silueta oscura contra el cielo gris. Una iglesia, pequeña de piedra, con una cruz torcida en el techo y las ventanas rotas. Rosa conocía esa iglesia. Todo el mundo en la región la conocía. Era la iglesia de San Judas Tadeo An, la iglesia donde el padre Anselmo había desaparecido 15 años atrás. Decían que el padre Anselmo había enloquecido, que había empezado a hacer misas extrañas, a hablar en lenguas que nadie entendía, a dibujar símbolos en las paredes, y una noche, durante una tormenta igual a esta, el padre Anselmo desapareció. Algunos decían que huyó, otros que se lo llevó el diablo, otros que todavía estaba ahí, escondido en las sombras de la iglesia, esperando. Desde entonces nadie entraba. Pero Rosa no tenía opción. Lucía ardía en fiebre, Mateo temblaba de frío, y la tormenta no iba a parar. Rosa empujó la puerta de madera podrida. La puerta crujió y se abrió lentamente, como si hubiera estado esperando. El interior de la iglesia olía a humedad, a madera podrida y a algo más, algo dulzonan como flores muertas. Rosa encendió el encendedor que llevaba en el bolsillo. La llama tembló e iluminó el espacio. Las bancas estaban volteadas, el altar cubierto de polvo, las estatuas de los santos rotas. En las paredes alguien había dibujado símbolos extraños con pintura negra en círculos en cruces invertidas, palabras en latín que Rosa no entendía. «Mamá, tengo miedo», susurró Mateo. «No pasa nada, mi amor. Es solo una iglesia vieja». Pero Rosa también tenía miedo. Extendió la cobija en el suelo, junto al altar, y acostó a Lucía. La niña temblaba. Sus labios estaban morados. Rosa le tocó la frente enjardía. «Aguanta, mi vida. Mañana buscaremos un doctor». Mateo se acurrucó junto a su hermana. Rosa los cubrió con la cobija y se sentó a su lado, escuchando la lluvia golpear el techo, y entonces lo oyó. Un sonido suave como un murmullo. Rosa levantó la cabeza. El sonido venía del altar. Se puso de pie lentamente. El encendedor temblaba en su mano. Caminó hacia el altar. El murmullo se hizo más claro. Era una voz de niña. Rezando, Rosa rodeó el altar y entonces la vio. Una niña pequeña de unos 6 años, descalza, con un vestido blanco sucio, de tierra y sangre seca. Estaba arrodillada frente al altar, con las manos juntas, rezando en voz baja. Rosa se quedó paralizada. «¿Quién eres?», susurró la niña. No respondió. Siguió rezando. Rosa se acercó más y entonces escuchó lo que la niña estaba diciendo. «Padre nuestro que estás en el infierno, santificado sea tu nombre en la oscuridad. Venga a nosotros tu reino de sombras». Rosa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, con voz temblorosa. La niña dejó de rezar. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia Rosa y Rosa vio sus ojos. No tenía ojos, solo 2 cuencas vacías, negras, profundas. Rosa gritó. Retrocedió, tropezó con una banca caída, cayó al suelo. Cuando volvió a mirar hacia el altar, la niña había desaparecido. Solo quedaba el eco de su voz. «Venga a nosotros tu reino de sombras». Mateo se despertó llorando. «Mamá, mamá». Rosa corrió hacia él y lo abrazó fuerte. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». «Vi a una niña», sollozó Mateo. «Una niña sin ojos». El corazón de Rosa se detuvo. «¿Dónde la viste?». Mateo señaló hacia la puerta que había detrás del altar. Una puerta pequeña, de madera oscura, que Rosa no había visto antes. Entró por ahí. Rosa miró la puerta. Estaba entreabierta. Del otro lado salía una luz tenue, azulada, como si alguien hubiera encendido una vela.
Todas las fibras de su ser le gritaban que huyera, que tomara a sus hijos y saliera corriendo de aquella iglesia maldita. Pero Lucía seguía ardiendo en fiebre. La tormenta seguía cayendo afuera, y no tenían a dónde ir. Rosa tomó el encendedor y caminó hacia la puerta. «Quédate con tu hermana», le dijo a Mateo. Ann empujó la puerta. Del otro lado había una escalera, escalones de piedra que bajaban hacia la oscuridad. Y al final de la escalera, una luz. Rosa bajó los escalones, estaban mojados. Las paredes, cubiertas de musgo. El aire era más frío aquí abajo, y aquel olor dulzón era más fuerte, nauseabundo, al final de la escalera. Había un sótano, y en el centro del sótano, sobre una mesa de piedra, había velas encendidas. Docenas de velas, formando un círculo. Y en el centro del círculo había un hombre. El hombre estaba atado a una silla. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, el cabello largo y gris le cubría la cara. Vestía sotana negra, rota, sucia. Rosa dio un paso atrás. Su pie golpeó algo. Ann miró hacia abajo. Era un cráneo, Ann. Un cráneo pequeño de niña. Rosa sintió que iba a vomitar. Y entonces el hombre levantó la cabeza. «Ayúdame», susurró con voz ronca, quebrada. Rosa no podía moverse. No podía respirar. «Por favor, ayúdame». «¿Quién eres?», logró decir. Rosa. El hombre levantó el rostro. Su cara estaba demacrada, los ojos hundidos a la piel gris. Pero Rosa reconoció esos ojos. Era el padre Anselmo. Llevó 15 años. Aquí abajo, susurró. «¿Quién te hizo esto?» «Ella», dijo el padre Anselmo. La niña Rosa sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué niña?» «La niña que maté», dijo el padre Anselmo. Y entonces comenzó a contar. 15 años atrás, el padre Anselmo era el cura de aquella pequeña iglesia. Era un hombre joven, devoto, lleno de fe. Pero había una niña en el pueblo. Una niña llamada Catalina de 6 años, hija de una mujer soltera que trabajaba limpiando casas. Catalina era diferente. Hacía cosas extrañas. Los animales morían cuando ella los tocaba. Las plantas se marchitaban. Los niños que jugaban con ella tenían pesadillas. La gente empezó a decir que Catalina estaba poseída. Y una noche, la madre de Catalina llegó a la iglesia, llorando, suplicando: «Padre, sálvela. Haga lo que tenga que hacer, pero sálvela». El padre Anselmo intentó hacer un exorcismo, pero algo salió mal. Ann Catalina murió durante el ritual. El padre Anselmo entró en pánico. Enterró el cuerpo aquí, en el sótano de la iglesia. Le dijo a la madre que Catalina había huido. Pero 3 días después, Catalina regresó. ¿No vivan algo? Peor empezó a aparecerse, a hablarle, a atormentarlo. Y una noche de tormenta, Catalina lo arrastró aquí abajo. Y lo ha mantenido aquí durante 15 años, alimentándose de su culpa, de su sufrimiento. «Ella no me deja morir», sollozó el padre Anselmo. «Me mantiene vivo agua de la lluvia. Me da ratas para comer. Pero no me deja morir». Ann Rosa retrocedió. «Tienes que sacarme de aquí», suplicó el padre Anselmo. «Por favor, solo corta las cuerdas. Déjame ir». «¿Y si te suelto?», preguntó Rosa, con voz temblorosa. «¿Qué pasará?». «Ella me dejará ir, Anse, acabará la maldición». «¿Y qué pasará con ella?». El padre Anselmo no respondió. Ann Rosa entendió. Si lo liberaba, Catalina buscaría a alguien más. Y arriba, en la iglesia, estaban sus hijos. «No puedo», dijo Rosa. «Por favor», gritó el padre Anselmo. «Llevo 15 años aquí. 15 años». Pero Rosa ya estaba subiendo las escaleras. Cuando Rosa llegó arriba, Mateo estaba de pie, mirando hacia la puerta de la iglesia. «Mamá», dijo con voz temblorosa. Ann Rosa siguió su mirada. La niña estaba ahí, parada frente a la puerta mirándolos. «Quédate detrás de mí», susurró Rosa. La niña dio un paso adelante. «Él te contó», dijo la niña, con voz hueca, vacía. «Sí», respondió Rosa. «Él me mató». «Lo sé. ¿Vas a liberarlo?».
Rosa miró a sus hijos. Mateo temblaban, Lucía seguía inconsciente, ardiendo en fiebre. Y Rosa tomó la decisión más difícil de su vida. No, dijo. La niña ladeó la cabeza. ¿Por qué? Porque si lo libero, tú vendrás por mis hijos. Y eso no voy a permitirlo. La niña se quedó en silencio. Luego sonrió, una sonrisa terrible y triste. ¿Tú entiendes?, dijo la niña. Sí, entiendo. La niña miró a Lucía. Tu hija está enferma. Lo sé. Puedo curarla. Rosa sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué quieres a cambio? Quédate aquí, dijo la niña. Quédate en esta iglesia, cuida este lugar. Y yo cuidaré de ustedes. Les daré refugio, les daré comida y tu hija sanará. Y el padre Anselmo, él se quedará donde está, como debe ser. Rosa miró a Lucía, su pequeña niña, ardiendo en fiebre, temblando bajo la cobija raída. Luego miró a la niña sin ojos. ¿Me das tu palabra? Te doy más que mi palabra, dijo la niña. Te doy mi promesa de muerte. Y extendió su mano pequeña. Fría. Rosa la tomó. Al día siguiente, la tormenta se había ido. Lucía despertó. La fiebre había desaparecido. Sus mejillas estaban rosadas, sus ojos brillantes. Mamá, tengo hambre, dijo. Rosa lloró de alivio. Mateo encontró comida en la despensa de la iglesia. Pan fresco, letan frutas, como si alguien acabara de dejarla ahí. Rosa limpió la iglesia, levantó las bancas, limpió el altar, cubrió los símbolos en las paredes con pintura blanca. Y cada noche bajaba al sótano con un vaso de agua para el padre Anselmo. ¿Por qué haces esto?, le preguntó él una vez, con voz quebrada. Porque alguien tiene que hacerlo, respondió Rosa. ¿No tienes miedo de que ella venga por ti? Todos los días, dijo Rosa. Pero el miedo no me va a detener de proteger a mis hijos. Pasaron los años. Rosa se convirtió en la cuidadora de la iglesia maldita. La gente del pueblo empezó a hablar de la viuda loca que vivía en San Judas Tadeo. Pero Rosa no estaba loca, estaba viva, y sus hijos estaban a salvo. Mateo creció fuerte, Lucía creció hermosa, y Rosa envejeció cuidando aquel lugar oscuro, alimentada por una promesa de muerte. Y cada noche, antes de dormir, Rosa bajaba al sótano y le llevaba agua al hombre que había matado a una niña 15 años atrás. Porque Rosa sabía algo que nadie más entendía. A veces, el verdadero castigo no es la muerte, es vivir con lo que has hecho. ¿Y tú qué habrías hecho en el lugar de Rosa? ¿Habrías liberado al padre Anselmo, sabiendo que eso pondría en peligro a tus hijos? ¿O habrías hecho el pacto con Catalina, condenándote a vivir para siempre en aquella iglesia maldita? No hay respuesta fácil, ¿verdad? Cuéntame en los comentarios qué harías tú, que te dice tu corazón, porque esta comunidad está llena de personas que entienden que la vida real es mucho más compleja que el bien y el mal absolutos. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste algo mientras escuchabas el viaje de Rosa, entonces te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí compartimos historias de mujeres y hombres valientes que enfrentaron lo imposible, que tomaron decisiones que nadie debería tener que tomar, y que sobrevivieron para contarlo. Y recuerda, el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, es hacer lo correcto cuando todo el mundo está en tu contra, cuando no hay testigos, cuando nadie te aplaudiría. Ese es el coraje de Rosa. Y quizás, solo quizás, también es el tuyo. Nos vemos en la próxima historia.